El tema de esta hora, de esta mañana o de este día, se llama buscando la presencia del Señor. Buscando. Estoy un poco conmovido porque Dios ha hecho cosas tremendas. Hemos pasado por pruebas, por batallas, por guerras, situaciones complicadas. Déjeme darle un testimonio para la honra y gloria de Dios. Este año ha sido un poco complicado para nosotros, de muchos desafíos y de muchas circunstancias. Tuvimos la pérdida de mi mamá hace unos meses. Después en casa tuvimos una circunstancia también con unos cachorritos que teníamos por ahí. Uno de ellos murió al poco tiempo que falleció mi mamá. Y yo he estado batallando un poquito con mi garganta. Y finalmente, después de tanto tiempo, me atreví a ir al doctor para que me revisaran mi garganta, pidiéndole a Dios que yo no fuera negligente, porque es el instrumento de mi trabajo para poderle compartir no solo a los que están aquí, sino a miles de personas que escuchan a través de la radio y que próximamente van a estar a través de la televisión viéndonos. Y yo siento en mi ser la carga que tengo desde que estábamos, cuando éramos 5 personas en mi casa, porque así inició Peña de Oreb, con 5 personas en mi casa, mi esposa, mis hijos y yo. Y yo le decía a mi esposa, siento detrás de mí un gran peso de multitudes de gente. Y éramos 5. La gente no me creía, la iglesia empezó a crecer. Después salimos de ahí y estuvimos en otro lugar, en el Obrero Popular. La iglesia estuvo luchando, pero después empezó a crecer. Y después fuimos a Marina y la iglesia empezó a crecer. Llegamos aquí y la iglesia sigue creciendo. Y le digo a mi esposa, siento un gran peso todavía de muchísima gente. No siento miles, siento centenares de miles, millones de personas que van a ser impactadas por la palabra de Dios. Finalmente fui al médico y fui a ver una foniatra, y la foniatra, ahí estaba mi esposa, y me empezó a meter unos aparatos por la nariz que atraviesa por la parte de adentro y baja por la garganta para poderme ver qué tenía en la garganta, porque sé que algunos predicadores han muerto de cáncer en la garganta. Un pastor al que amamos murió de cáncer en la garganta y fue terrible. Y él era médico. Muchas veces nosotros, como negligencia, también Dios tiene la ciencia para podernos ayudar, y por negligencia no vamos. Entonces fui al médico y me dijeron, bueno, pues parece ser que la garganta está bien, gracias a Dios, pero necesitamos que usted vaya con otro médico. ¿Cómo se llama el otro médico? Gastroenterólogo. Y necesitamos que le hagan unos exámenes. Fui a ver al gastroenterólogo porque parecía ser que me estaba produciendo daño, algo por ahí. Y el primer diagnóstico del gastroenterólogo fue: usted tiene cáncer en el esófago. Usted tiene cáncer en el esófago y necesita hacerse unos estudios. Ok. En el momento que él estaba hablando, el Espíritu me decía, no lo recibas. No lo recibas. No lo recibas. Y me dijo, no se preocupe, todavía vamos a ver los exámenes y vamos a tratar de salvar esta situación. Le digo, no estoy preocupado. Me dice, ¿a qué se dedica usted? Le digo, yo soy pastor. La foniatra me recomendó que ya no hablara. Digo, perdóneme, pero no puedo dejar de hacer eso. Hágalo menos, no puedo. Hágalo a diferentes horas, no puedo. Estoy al servicio de Dios y tengo horarios en los que no puedo. Ustedes me dicen una cosa, pero Dios tiene la última palabra. Entonces salí de ahí, saliendo de
del médico. El médico me dio los estudios para que me los fueran a practicar y oigo unas noticias. Prendo el radio estaba prendido, me subo, prendo y escucho un cantante español de un grupo muy famoso tuvo que dejar de cantar porque le dio cáncer en el esófago. Yo dije, diablo mentiroso. Inmediatamente saliendo del doctor. Y después escucho unos remedios que el té verde natural puede, inmediatamente de eso cambio de estación y escucho un remedio de un té verde natural. Y el Espíritu Santo me decía, no lo recibas, no lo recibas. Eres sano, pelea, eres sano, pelea. Me hicieron el estudio, me metieron otros tubos. Por la boca me tuvieron que sedar para meterme otras mangueras y empezarme a revisar por dentro, hasta el estómago. Y cuando salimos de ahí, mi familia no sabía lo que le estoy diciendo. Ellos me acompañaron a hacerme los estudios porque como yo desperté, necesitaba que alguien manejara. Entonces fue mi esposa y Aldo manejando, pero ellos no sabían por qué me habían hecho esos estudios, ni cuál era el diagnóstico que había. Entonces pasaron 15 días, el médico se fue de vacaciones, regresó y yo no quería ir con el médico. Finalmente fui con el médico y le dije, vamos a tener que enfrentar la situación y de una vez. Lo que tenga que tronar, que truene de una vez. Y fuimos y cuando el médico empezó a ver, dice, justo lo que me temía. Dice, bueno, descartamos la primera situación. Usted no tiene cáncer. Damos gracias a Dios. Pero trae unos daños en el esófago y en el estómago. Y hay una bacteria, que esa bacteria alcanzó a vivir a través de los gases y de los jugos gástricos que están en el estómago y atravesó el estómago y se alojó en las capas de los músculos que están ahí. Y tenemos que erradicar esa bacteria porque puede traer cáncer en el estómago. Así es que ahorita en este momento yo estoy bajo tratamiento médico y para erradicar esa bacteria, pero yo declaro que estoy sano en el nombre de Jesús. Y por eso le comparto como testimonio esto, porque mi familia apenas se enteró la semana pasada y le estoy diciendo que estamos en guerra y que muchas cosas pueden levantarse en contra de nuestra vida, en contra de nuestra familia, en contra de nuestra economía, en contra de nuestros hijos, en contra de la casa, en contra de tu ministerio. Pero si tú estás del lado de Dios, la gloria de Dios va a aparecer en tu vida. Mira, te lo estoy testificando, te lo doy porque, amado hermano, nosotros tenemos que aceptar la palabra de Dios. Aunque los diagnósticos médicos estén ahí, usted tiene que recibir la palabra de Dios de poder. Y esto traerá grande bendición para usted. Se lo digo, porque yo tengo otros estudios que me van a practicar. Me los voy a hacer porque me los tengo que hacer, pero yo sé que esa bacteria ya está muerta desde hoy, en el nombre de Jesús. Y se lo voy a testificar. Y ahí tengo los estudios y tengo las fotografías por dentro de mi ser. Y le digo una cosa, es más poderosa la sangre del Cordero. Yo le quiero compartir de este tema esta mañana, porque usted tiene que buscar la presencia de Dios con todo su corazón. Aunque se levanten enemigos y se opongan, usted se tiene que levantar y buscar la presencia de Dios. Mire, el pueblo de Dios, si gustan pueden pasar a su lugar. El pueblo de Dios recibió una muy mala noticia, una pésima noticia. Les dijo Dios, suban a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no voy a ir con ustedes. Yo no voy a ir con ustedes. Vayan a la tierra que yo les prometí que yo les daría, pero yo no estaré con ustedes. ¿Y por qué dijo esas palabras Dios? Porque un capítulo anterior, Éxodo capítulo 32, no lo busque, déjeme se lo platico. Dios había sacado a Israel con mano poderosa de Egipto. Lo sacó, lo extrajo. ¿Y sabe qué sucedió?
Dice la palabra que Dios les dijo: no os iréis con las manos vacías. Yo los voy a enriquecer, los voy a bendecir y yo los voy a llevar a una tierra poderosa. Serán un pueblo poderoso. El pueblo de Israel no lo podía creer. Sin embargo, el pueblo de Israel despojó a los egipcios y en un solo día, después de vivir 400 años de esclavitud, metidos en el lodo, bajo el sol abrasador, bajo el látigo de capataces, en un solo día Dios enriqueció al pueblo y lo liberó. Diga conmigo: no saldré con las manos vacías. Seré bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. El gran problema fue que el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Dios lo liberó, pero ellos todavía traían cosas mentales y cosas en su corazón. Cuando Dios te saca de un lugar, amado hermano, tú debes de aprender a salir definitivamente de él y aprender de parte de Dios que no debes de regresar a él. Si Dios te sacó de las drogas, del alcohol, te sacó de la prostitución, de las mentiras, del engaño, te sacó de la enfermedad, tú debes de aprender a mantenerte en santidad en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y a sacarlo de tu corazón. El pueblo de Israel no aprendió la lección. Inmediatamente dice que con lo que Dios los enriqueció, ellos se corrompieron. Y mientras Moisés subió al monte a buscar el rostro de Dios, hablando cara a cara Moisés con el Señor, inmediatamente el Señor le dijo: se oyen gritos, se oye ruido abajo en el campamento, y no eran de guerra, ni era de alabanza, ni era de batalla. Eran gritos de corrupción y de depravación y de desorden. Y le dijo el Señor a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo está en desorden. Cuando baja Moisés, nota en todo el capítulo 32, usted lo puede leer, que el pueblo de Israel, con lo que Dios los había enriquecido, con lo que Dios les había dado, ellos se hicieron un becerro de oro y le dijeron a Aarón: haznos un becerro de oro para que nosotros podamos ver a un Dios y adorarlo y decir que este Dios fue el que nos sacó de Egipto. Amado hermano, es injusto a veces darle la honra, el honor y la gloria a alguien que no lo merece y a alguien que no lo hizo por ti. Ahora el pueblo de Israel le decía a Aarón: haznos un becerro para que nosotros digamos: este es nuestro Dios, el que nos sacó de Egipto. Y ese no era su Dios el que lo sacó de Egipto. Usted debe de reconocer, aceptar y siempre darle alabanza, honra, gloria y honor y poder y servicio y su corazón a aquel, su agradecimiento a aquel que está haciendo la obra por usted. Mucha gente, cuando ha sido bendecida de parte de Dios, se van al mundo y dicen: es mi poder, es mi gracia la que me ha enriquecido. Dice el Señor en Deuteronomio: no digas: este es mi poder y es mi mano la que me ha enriquecido y es la que me tiene con bien. No te olvidarás del Señor ni de su palabra, y la guardaréis en tu corazón. No te olvides que es Dios el que te da el poder, dice Deuteronomio 8:18. El Señor es el que te da el poder para hacer riquezas, para tener victoria, para alcanzar, para lograr, para conquistar, para llegar. Es el Señor el que te da el poder. Sin embargo, Israel se olvidó. Y cuando Moisés baja y desciende, ve al pueblo en orgías, en bailes, en borracheras, totalmente corrompido con la bendición que Dios les había dado. Hay gente que usa la bendición que Dios les da para usarla como medio o como pretexto después para no buscar el rostro de Dios. Ese es lo más tremendo. Le piden un trabajo y cuando Dios les da un trabajo ya no vienen a la iglesia
por el trabajo. Le piden un hijo, después ya no vienen a la iglesia porque el hijo hace mucho ruido, el hijo grita, el hijo se hace del baño y no lo cambian donde lo tienen que cambiar, el hijo no se comporta. Amado hermano, ese no es problema del niño, es problema de los padres que no saben educar a sus hijos. A mis hijos desde pequeños, desde recién nacidos, estaban en la iglesia, dormían en las sillas de la iglesia. Y como todos los niños gritaban, pataleaban y hacían del baño. Pero de nosotros depende de saberlos educar. Por cierto, hay varios niños que terminando el culto salen al estacionamiento y ya no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque han roto varios espejos de carros y han abollado varios carros. Y tenemos identificados a los hijos de los papás que dejan a sus hijos jugando en el estacionamiento. No lo puede hacer. Si nosotros sorprendemos a un niño jugando en el estacionamiento, que es peligroso, porque además es un lugar donde están transitando carros y se puede ocasionar un accidente, les vamos a llamar la atención a los papás. Y si se tienen que ir de la iglesia porque les llaman la atención y no les gusta que les diga nada, que se vayan. Pero la casa del Señor es una casa de orden. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo estaba desordenado. Muchas veces la bendición que Dios nos da nos sirve para ya no venir a la iglesia y nos justificamos y tenemos pretexto para ya no venir a la iglesia. Y el problema no es la bendición, somos nosotros. Israel no supo recibir la bendición que Dios les había dado. No supo. Y entonces ellos se despojaron de sus atavíos, de sus riquezas. Hay gente que le da más sus riquezas al mundo que a Dios. Le sirven más al mundo que servirle a Dios. Tienen talentos, pero sirven más en su trabajo que en la casa del Señor. Así es que el pueblo se corrompió. Y cuando bajó Moisés, Moisés se airó. Inmediatamente entramos al capítulo 33. Nosotros vemos que Dios caminó con Israel, directamente con Israel, hasta el capítulo 32. Por eso cuando Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, sube a esta tierra, sube a la tierra que yo ya les entregué, porque Dios nunca se retracta de lo que Dios te va a dar y de lo que Dios te va a bendecir. Dios nunca se retracta. Dios siempre, si te dijo que te iba a bendecir, te va a bendecir. Dios no se retracta. No es hombre ni hijo de hombre para decir, para prometer, para mentir y no hacer. Lo dijo Él y Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y le dijo: sube a la tierra que yo les entrego, y te voy a entregar y voy a derrotar al amorreo, al eteo, al jebuseo. Voy a derrotarlos y los voy a sacar de esa tierra. Tú los vas a vencer, yo los voy a derrotar delante de ti, pero yo no subiré contigo. Y dice la palabra que en ese momento el pueblo escuchó y se puso como en luto, despojándose de su ropa y de sus atavíos. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Dios directamente había caminado con Israel, pero le dijo: ya no voy a volver a caminar contigo. Y desde ahí Dios no volvió a caminar con Israel jamás. Jamás. Tenga mucho cuidado si usted es bendecido y ocupe usted las cosas que son para Dios, para incluso darle la honra y la gloria a aquel que no lo bendijo, a aquel que no lo liberó, porque entonces se convertirá en un grande problema. Aquello con lo que ellos se habían despojado los egipcios sirvió para traicionar a Dios, darle la espalda y decirle: este becerro es nuestro Dios, y este fue el que nos sacó de Egipto. No fue él. Entonces Dios le dijo a Moisés: yo no caminaré con este pueblo. Yo no caminaré con este pueblo. Dios les estaba dando la tierra prometida, pero qué cosa tan terrible es que Dios ya no camine contigo, que Dios ya no esté contigo. Dios te puede dar todavía la victoria. Hay personas que ya no son cristianas y mucha gente dice: y bueno, ¿y por qué son bendecidos? Porque Dios se los prometió y lo va a hacer, pero Dios no está con ellos.
No piense usted que porque una persona se compra un carro, una casa o se va de viaje, crea que Dios está con él. Ese pueblo ya no tenía la presencia de Dios. Sin embargo, Dios dijo, no los voy a dejar solos. Y Moisés intercedió por el pueblo.